Ya, profe, entonces vamos a compartir pantalla. Dele nomás. Ya, compañero, al tiro le damos nomás con la presentación. Déjeme, deme un segundito para echarle el agua al café y estamos listos. Ya, perfecto. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve. Ya, perfecto. Muy bien. Bien, como dijo mi compañero, le fue a echar agua a la taza, al café, pero mientras tanto, el tema que nos corresponde a nosotros tiene que ver con etología, lo que es el área de la etología y el bienestar animal en peces, y también los indicadores de estrés, ya que vamos a hacer mención específicamente en eso. Así que, Héctor, te doy el pase nomás. Perfecto. Aquí, muy buenos días, estimado profesor, compañeras, compañeros. Nosotros vamos a hacer la presentación de bienestar animal en peces y los indicadores de estrés. El trabajo está compuesto por los alumnos Gustavo Contreras y quien le habla, Héctor Villarreal. Bien, vamos a partir explicando la preocupación por el bienestar animal. Vamos a hablar el resultado de 3 elementos que son importantes respecto al bienestar animal. Debemos partir por la base que los animales son considerados como seres sintientes y conscientes. Por lo tanto, podemos entender que los animales son capaces de experimentar dolor y otras formas de sufrimiento. Ahora, existe la convicción de que el causar dolor o sufrimiento a un animal no se considera desde el punto de vista ético de manera aceptable. Al menos si no existe una razón justificada para poder causarle un dolor o un sufrimiento a ese animal. La evidencia científica actual nos explica que existe una correlación positiva entre el bienestar animal y la eficiencia productiva y económica. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un sistema de producción con un alto estándar de bienestar animal, vamos a obtener altas tasas de producción y por ende vamos a obtener mayores resultados a nivel económico. Vamos a definir qué es el bienestar animal. Bienestar animal, dentro de una definición del señor Brown en el año 1986, dice que el bienestar animal es el equilibrio del estado físico y psicológico de un animal en el esfuerzo por sobrevivir en el medio ambiente. Ahora, en términos simples, bienestar animal son todas las condiciones en las cuales no existe un estado de salud óptimo, ¿ya? Y por lo tanto eso impide que ese individuo se pueda sentir bien. Ahora, el señor Donald Brown en el año 1986 nos explica también que el bienestar animal es el equilibrio del estado físico y psicológico del animal, en el cual este animal intenta adaptarse y poder sobrevivir en las condiciones de su entorno o medio ambiente. Y su esposa, la señora Stephanie Dawkins, ella define que el bienestar animal es cuando los animales están sanos y tienen lo que quieren. Voy a hacer aquí un paréntesis. Esta definición de bienestar animal fue algo único y este concepto de bienestar animal aparece después de la publicación de Animal Machine, una publicación investigativa bastante controversial en la cual se demostraba la cero empatía y los cero niveles de bienestar animal, el alto sufrimiento dentro de los sistemas productivos, especialmente en los mataderos. Y con esto, con esta investigación, surge lo que nosotros conocemos como las 5 libertades básicas
de los animales. Esto aparece en el Comité de Bromwell en el año 1965, años después de la publicación de la investigación Animal Machine, que fue un libro y causó revolución en su época. Y es que nosotros vamos a enfocarnos en las 5 libertades, que es un concepto que actualmente ya no se utiliza dentro del bienestar animal. Vamos a hablar cuáles son estas 5 libertades básicas que todo organismo debe tener. Tenemos que todo organismo debe estar libre de hambre y de sed. Hago un paréntesis. Podemos saber si podemos darnos el trabajo nosotros, como a nivel de producción, de que el animal no tenga hambre durante la administración de alimentos, pero nos es imposible poder mantenerlo libre de sed, ya que los animales acuáticos viven en un entorno con agua, ¿ok? Entonces aquí esta parte sería una libertad de hambre, la de sed no sería tan apropiada poder aplicarlo en peces y organismos acuáticos. También tenemos la libertad de miedo y angustia, ¿ya? Lo cual es necesario durante la manipulación, el transporte, etcétera. Libre de incomodidades físicas y térmicas, y aquí estamos enfocados en lo que son los parámetros también de agua, por ejemplo, como la temperatura, variantes químicas, por ejemplo, los nitratos, nitritos, complejos nitrogenados que pueden estar presentes en el agua, sustancias contaminantes, metales pesados, libertad de dolor y de enfermedades, y los peces, pues los animales en general, deberían tener la libertad de expresar sus conductas naturales características de la especie. Y aquí es dentro de los procesos de producción. Podemos verlo, por ejemplo, en el proceso de la esmoltificación, que al estar en un ambiente controlado, es el operador quien debe de generar este cambio y este estrés fisiológico que es normal y poder emular una característica, una conducta y algo natural de la especie en su entorno natural. Ahora nos vamos a conceptos básicos. Vamos a explicar lo que es un estresor y lo que es el estrés. Estresor, en términos simples, todo aquello que afecta a un organismo y lo pone a prueba su resistencia de manera interna y externa. Esto está relacionado, la frecuencia del estímulo está relacionado con la intensidad y la duración que puede durar este estímulo. Puede ser ambiental o interno. Muchas veces puede ser fisiológico de manera interna. Por ejemplo, alterar los parámetros de temperatura. Puede ser que un salmón, una trucha, pueda sobrevivir a temperatura que no sea la adecuada, pero va a ser un agente estresor. Va a alterar a largo plazo el normal funcionamiento de ese individuo, de su organismo. Y tenemos el estrés. El estrés es aquel desencadenante que intenta contrarrestar al estresor, busca frenar al estresor, y es una respuesta biológica, fisiológica, que es compleja e inespecífica. Y vamos a irnos ahora a la definición del estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta fisiológica, que es compleja, como vimos recién, es inespecífica, y se enfoca en contrarrestar al agente estresor y obtenemos algo que se llama el síndrome general de adaptación, ¿ya? En el cual en el organismo del individuo ocurre una reacción de alarma, de alerta, ocurre la resistencia, el organismo busca una manera de compensar ese estrés, ¿ya? Y muchas veces, si ese mecanismo de resistencia es extremo, puede llegar al agotamiento y finalmente a la muerte, como lo podemos ver, por ejemplo, sistemas de producción. Voy a ir nuevamente al enfoque de lo que sería una alteración de la temperatura. El individuo va a tener que alterar su metabolismo, por ejemplo, ¿ya? Va a tener que acelerarlo o retardarlo, ¿ya? Esto para buscar la manera de compensar la temperatura. Puede afectar, por ejemplo, la producción de masa muscular, ¿ya? Y esto dentro del sistema de producción es negativo, porque no es conveniente, no es rentable obtener medio kilo de producción de carne de salmón en un año, con todo el gasto que eso requiere, si conseguimos la misma cantidad en, no sé, un mes. Eso es completamente diferente a nivel de inversión, tanto del operario, del productor,
como del individuo, ¿ya? Esto también es, por eso vimos recién que van correlacionados el estado animal y los niveles de producción. Y muchas veces, cuando este estrés se prolonga por el tiempo o es tan extremo, puede llegar a la muerte. Por ejemplo, un aumento de temperatura demasiado elevado, no sé, las truchas, salmones viven en aguas frías, 12, 14 grados Celsius. Un día con un exceso de calor, 30 grados Celsius, es muy altamente probable que ese animal termine muriendo ya en su intento de sobrevivencia. Y dentro de los estresores tenemos los cambios físicos y químicos del medio, temperatura, pH, compuesto nitrogenado, amoníaco, nitrato, nitritos, silicatos, fosfatos, metales pesados, etc. Tenemos también la interacción animal, es decir, la interacción del individuo de la especie con otro individuo de su especie u otras especies, ya están dentro de la competencia por el espacio, ya que un animal necesita, en teoría, una cantidad mínima de litros por tamaño, por centímetro, eso existe una regla, y la alimentación. ¿Ya? No es lo mismo tener un tanque de producción 100.000 salmones y darle 100 pellets, que si tengo 100.000 salmones y le doy la cantidad necesaria que ellos necesitan para comer en unos 2 minutos. Debía ser tiempo que debía ser ingerido todo el alimento. Y la interacción humana, y aquí nos relacionamos específicamente con lo que es el manejo que realizamos en el sistema productivo desde el transporte, nacimiento, sacrificio. Y aquí tenemos una imagen, ¿cierto? De estos son peces que murieron, hubo una varazón de peces, y podemos darnos cuenta que la causa de muerte en este caso fue por hipoxia. ¿Cómo podemos saber qué es hipoxia? Porque el signo característico de hipoxia es que el animal muere con la boca abierta, y si examinamos las agallas nos damos cuenta que tienen un color grisáceo. Y aquí vamos a enfocarnos en lo que es el estrés, y voy a dar el enfoque. Mamíferos en general, tenemos el estrés agudo y crónico. En el estrés agudo ocurre la liberación de catecolaminas en la médula adrenal mediante la liberación de endorfina y noradrenalina. Y el estrés crónico, donde se libera cortisol, ya que es un tipo de glucocorticoide natural, en la corteza adrenal. Y ahora dejo a mi coleguita, el doctor Gustavo Contreras. Gracias, colega. Bueno, en los peces tenemos un sistema diferente para contrarrestar el estrés, ¿ya? ¿Qué sucede en los peces? En los peces no existe una hormona, ¿ya? O una glándula como tal, una glándula adrenal. En los peces hablamos entonces de que se presenta un sistema que se denomina endocrino difuso, donde tenemos por un lado, como vemos acá en la gráfica, el eje hipotálamo, hipófisis interrenal, y por el otro lado tenemos el eje, ¿no es cierto?, hipotálamo simpático cromacin, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que en realidad no existe un órgano como tal, pero el riñón, ¿ya? El riñón, en el riñón basamos, ¿no es cierto?, que hay ciertos tejidos como parte de un sistema endocrino difuso. Entonces, por un lado tenemos el tejido interrenal y por el otro lado tenemos el tejido cromacin. Estas células son células especializadas en la producción de hormonas, por lo tanto, el tejido interrenal se caracteriza por la síntesis y la liberación de cortisol, y ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, ya de un estrés crónico. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, el tejido cromacin ya se caracteriza por la síntesis de catecolamina, como comentaba mi compañero, con la liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Acá tenemos una gráfica ya donde queda claro más o menos cuáles son las respuestas fisiológicas del organismo ante diferentes tipos de agentes estresores. Ya tenemos los agentes químicos, los agentes físicos y otros estresores como por ejemplo la presencia de depredadores. Estos estresores o ante la presencia de estos estresores, ¿no es cierto?, el organismo emite ciertas respuestas para contrarrestar
esos estresores, ¿ya? Y en esta respuesta entonces tenemos, por ejemplo, la respuesta primaria, que está, por ejemplo, que es el incremento de los corticosteroides, ¿no es cierto? Las catecolaminas, como habíamos comentado anteriormente, alteraciones de la actividad de neurotransmisores. Tenemos también una respuesta secundaria, ya que son los cambios metabólicos, como por ejemplo la glucosa, el lactato, el glucógeno, ¿ya? Y así, ¿no es cierto?, otros tipos también de respuesta fisiológica del organismo. Y también tenemos una respuesta terciaria, ya que aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenemos cambios de funcionamiento del organismo, ya que afectan, por ejemplo, el crecimiento, afecta la capacidad nadatoria, la resistencia a enfermedades y la modificación también de patrones conductuales, tanto en la alimentación como también en la agresividad de algunas especies. ¿Ya? Este, ¿no es cierto?, se da por este síndrome de adaptación que habíamos comentado que tienen estas tres fases, la fase inicial, que es la fase de alarma que se denomina, y en esta primera fase entonces se produce el intento del individuo ya por, ¿no es cierto?, poder controlar y contrarrestar estos agentes, ¿ya? Y se produce la activación del eje hipotálamo simpático, ¿no es cierto?, cromacin, ya generando el aumento de la liberación de las catecolaminas para contrarrestar en un inicio, ¿no es cierto?, esta presentación de este estrés. También tenemos una segunda fase, que es una fase de resistencia, ¿ya? Y en esta fase, ¿no es cierto?, también actúan ciertos agentes estresantes, el individuo intenta adaptarse disminuyendo los niveles de catecolamina, pero activa, ¿no es cierto?, por el eje HHI, ¿no es cierto?, generando la liberación de cortisol. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos la fase de agotamiento, que ya es la fase cuando el organismo ya entra en colapso, ¿no es cierto?, y no es capaz de regular, ¿no es cierto?, este estrés intenso que está siendo afectado su organismo y su fisiología, y, ¿no es cierto?, produciendo también agotamiento y también en algunos casos incluso la muerte del individuo. ¿Ya? Algunos indicadores de estrés que son súper importantes que nosotros podamos tener en consideración para, ¿no es cierto?, darnos cuenta del bienestar de los peces. Y, ¿no es cierto?, tenemos ciertos estudios que también nos hablan de eso. Ya dejo ahí también si alguien quiere profundizar en el tema. Y estos indicadores, ¿no es cierto?, pueden ser las conductas de nado, ya que son propias y características de cada especie. En base a esa alteración nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, si hay una situación de estrés o no en ese estanque. La actividad ventilatoria, también que es la frecuencia, ¿no es cierto?, respiratoria, la cantidad de veces que los peces mueven, ¿no es cierto?, las agallas. Ya la agresión, en algunas especies que no hay consideración de conducta agresiva, sí comienzan a haber estos comportamientos, ya comportamientos de la especie, comportamientos, por ejemplo, que son erráticos y no son característicos de cada especie, también puede ser indicador de bienestar, ya, y si, ¿no es cierto?, hay una situación estresante en el ambiente, también lo podemos nosotros detectar de eso. La integridad de las aletas en algunas especies como la tilapia, por ejemplo, que es muy característico, hay algunos estudios con respecto a eso que lo vamos a ver en otra más adelante. También es una característica de estrés, ¿no es cierto?, y que nos habla también de un mal bienestar. Y la condición corporal, que también es un índice a tener en cuenta para medir, ¿no es cierto?, el bienestar, y también considerar que en ese estanque, en general, porque acá lo que se ve no es el individuo, sino que la masa en general, el conjunto ya de la especie que está ahí. Y con respecto a la condición corporal, hay acá una fórmula para medir la condición corporal, ¿ya? Y en esta, ¿no es cierto?, se considera, por ejemplo, el peso húmedo del animal, el cual se transforma en gramos, y la longitud del animal, la cual se expresa en centímetros. Y aquí hay una constante en esta fórmula que puede ser, ¿no es cierto?, que es la constante que es 1, por lo tanto los animales que están, por ejemplo, bajo 1, ya se considera que están en una mala condición corporal.
¿ya? Y otros patrones también de indicadores de estrés y también de bienestar animal son los indicadores del comportamiento de alimentación de los peces. Ya hay que considerar que la única oportunidad que nosotros tenemos de ver los peces es en el proceso de alimentación. Ya algunos se alimentan sobre la superficie, otros sobre la superficie, la superficie media, digamos, del tanque, y otros en el fondo. La latencia también de la alimentación también es súper importante a considerar, ya el tiempo total de la alimentación y también los comportamientos exploratorios de la especie. ¿Ya? Como comentaba anteriormente, en la lactoterapia hay un estudio también en algunas partes que se ha realizado con respecto al daño de las aletas, sobre todo en las aletas anales y caudales, y también en las aletas pectorales. Ya cuando estas aletas están con daño, están dañadas, entonces se puede advertir que ahí en ese plantel o en ese estanque hay un problema ya de estrés, y que habría que averiguar, ¿no es cierto?, cuál sería, ¿no es cierto?, lo que está generando ese estrés. Generalmente se considera que no más del 3% de los peces que están en un estanque, ¿no es cierto?, pueden estar con este daño. Ya más de un 3% ya se considera alarmante y habría entonces que poner atención qué está sucediendo ahí. ¿Ya? Y por último, encontramos también acá en nuestra búsqueda, encontramos un estudio que es un estudio en Noruega, ya que habla un poco de la tecnología que ellos están realizando, que tiene que ver un poco con poder advertir, ¿no es cierto?, o detectar el estrés en salmones, ¿ya? Que generalmente tiene que ver un poco con medir lo que es la frecuencia respiratoria promedio, ¿ya? Entonces, esto mide la tasa de frecuencia respiratoria del salmón en tiempo real, ¿ya? Por lo tanto, este sistema, ¿no es cierto?, advierte a los encargados, por ejemplo, de un plantel, cuando hay un problema, por ejemplo, en la frecuencia de la frecuencia respiratoria de los peces, y también cuando hay algún cambio, alguna anormalidad también, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la oxigenación del agua. Entonces, esto lo que hace esta tecnología es justamente advertir en el momento preciso y no esperar, ¿no es cierto?, hasta los controles y los chequeos diarios que se realizan y se puede, ¿no es cierto?, intervenir inmediatamente. ¿Ya? Bien, dejo a mi compañero también para dar algunas conclusiones con el tema, y con esto también cerramos nuestra presentación. Bien, para terminar, voy a dejar una pequeña reflexión y una conclusión. ¿Cuál es la discusión que tenemos acá o reflexión? Es que la actual evidencia científica nos permite entender que los peces tienen nocicepción y que ellos son capaces de sentir dolor. El año 2016, un estudio de Kay menciona que el cerebro del pez carece de neocórtex, lo cual es cierto, por lo cual este estudio, el señor Kay, dice que los peces no pueden sentir dolor, ya que el neocórtex, según el estudio del señor Kay, es esencial para poder sentir dolor. Sin embargo, Balcome, a finales del año 2016, en un estudio, en una publicación que él hizo, él señala que es el neocórtex, ya no es esencial para poder percibir el dolor o tener una conciencia, ya que en seres humanos el neocórtex define la calidad de la conciencia y no está relacionado de manera intrínseca con el dolor. Y esto, ¿cómo se pudo saber? Ya que en personas con daño del neocórtex, ¿ya?, estas personas igual sentían dolor. Y como conclusión final, también sabemos que durante décadas los peces fueron considerados como animales incapaces de sentir un dolor. Años de investigación se tuvieron que realizar para poder comprender que los animales acuáticos necesitan ser tratados como seres sintientes. Esto nos ha llevado a generar ciertas normativas en pro del bienestar de los peces. Lamentablemente, la actual legislación de nuestro país
no incorpora a los peces dentro de las normativas de bienestar animal. Debido a esto, se está implementando una ley, un proyecto de ley, que se llama Individuos, no toneladas, la pueden buscar si quieren. Esta ley busca promover y regular el bienestar animal de los peces y de otros organismos acuáticos, dado a que no existen leyes en nuestro país y a nivel mundial que velen por su bienestar animal. Y cuando hablo de leyes, me refiero a legislación propia de cada país y no a las normativas de la OIE. Muchas gracias por su atención. Dudas, consultas, observaciones, comentarios, quedamos atentos. Yo quisiera aplaudir a los compañeros por la excelente exposición. He aprendido cualquier cantidad. El profe podrá hacer una evaluación a un nivel más profesional porque yo no tengo el mismo nivel de conocimiento, pero para mí fue excelente. Felicitaciones. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente. No hay de qué, doctores. Cecilia, ¿querías comentar algo? No, profe. No, la verdad es que quedó tan claro, para mí por lo menos. Sí, yo me subo a las palabras de Cecilia. En realidad, lo felicito. Creo que, si bien es cierto, fue un tanto extenso. Este tipo de posiciones, la verdad, las cosas que yo no lo había sentido tan cerca. Si bien es cierto, había leído algo, eso indica de que es un tema que hoy día no nos estamos haciendo cargo como debiésemos tenerlo presente. Y como lo pusieron, digamos, yo creo que fue muy sensibilizador respecto a lo que nos desafía como profesionales en la industria de la agricultura. Estamos acostumbrados a producir y nos olvidamos un poquitito de que son animales. O sea, no por ser animales quizás inferiores van a ser animales que van a ser sometidos a todo lo que nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, ya ustedes dieron luces respecto a que existe hoy día bastante conocimiento y estudios asociados a que son animales sintientes y que merecen ser tratados como tales. Entonces, quería preguntarle, y a pesar de que ya de alguna forma lo respondieron, si en nuestra legislación nacional aparecen aspectos asociados a el buen uso del bienestar animal en la industria del salmón. Algo logré entender de que no hay nada Profesor, avanzado. Sí, dale, Héctor. por aquí, habla Héctor. No, actualmente nuestra legislación específicamente no habla de peces. ¿Ya? En Chile tenemos la Ley General de Protección Animal, la 20.380, tiene 3 reglamentos y solo aplica a animales terrestres de producción, ¿ya? Animales terrestres de compañía y de producción. Tenemos la Ley General de Pesca y Acuicultura, 18.892, donde contempla una normativa que es bastante ambigua y no es específica respecto a lo que es el bienestar animal. Y tenemos el Decreto Supremo 319 del año 2001, si no me equivoco, donde no se mencionan los animales acuáticos. Por eso fue necesario sacar este proyecto de ley que se llama Individuos no toneladas, que es pionero a nivel mundial en caso de aprobarse, y lo que busca específicamente es establecer altos estándares de bienestar animal específico en peces y animales de producción acuícola, vertebrados e invertebrados. Excelente. No, mira, de hecho, yo le agradezco la información porque es algo que no tenía tan cercano. A lo más yo sabía que en la legislación chilena efectivamente actualmente se establece que la agricultura deberá contemplar, dice, deberá contemplar normas que resguarden el bienestar animal y procedimientos que eviten manejos innecesarios. Así bien en general. Se estaba trabajando en algunos protocolos o mejoramiento de algunos programas que estaban insertos en algunas normas, con algunas leyes respecto, por ejemplo, al programa sanitario general de la cosecha. En cosecha, bueno, se ha visto que una buena práctica de cosecha es
es necesaria para obtener un buen producto. Cuando el salmón o la trucha se maltrata o no se aplican procedimientos humanitarios, por decirlo de alguna forma, finalmente vamos a tener un producto que no va a ser el que se espera del esfuerzo de todo un trabajo que hay durante el desarrollo del pescado para obtener un producto final acorde, ¿cierto? Entonces esto yo sé que se está abordando y está de alguna forma incorporándose quizás como procedimientos propios de cada industria, no como una obligación, porque han entendido que si bien es cierto, hay situaciones que deben ser mejoradas, un buen procedimiento, un buen trato animal, digamos, va a obtener un buen producto. De hecho, el concepto que aparece hoy día, que está también en alguna forma desarrollado, es que se pregunta, ¿por qué el bienestar animal es una herramienta de ganancia productiva? O sea, siempre pensando en el foco productivo, ¿eh? Aquí la industria se plantea, digamos, algunos desafíos diciendo, si bien es cierto, estamos produciendo hoy día la cantidad de salmón, la cantidad de trucha, podría ser mejor si echamos mano a aspectos como el bienestar animal. De hecho, no sé si ustedes revisaron, pero han habido algunos seminarios, algunos simposios, no sé cómo le llaman aquí, donde se juntan a discutir estos temas, donde se revisa el tema de la aplicación de los conceptos de bienestar animal en la industria acuícola. Y que efectivamente, Sí, Doc, de hecho es una de las cosas que llama bastante la atención, que el enfoque siempre es a nivel de producción, es decir, cuán rentable me es poder invertir en bienestar animal para obtener mayores ganancias. O sea, ni siquiera pensando en el animal como un individuo y un organismo que necesita tener un trato ético y aliviarle el menor sufrimiento posible. exacto, sí. Eso es lo que yo creo que, bueno, tenemos que avanzar hacia allá. Es lo que yo creo que hay que echarle mano y entender que también hay otras cosas que no son solamente productivas. Y los otros profesores que los estándares también internacionales, tarde o temprano, van a tener que llegar, y la industria nacional también va a tener que, como ya se está haciendo en otras áreas, por ejemplo, la certificación que hay ahora certificaciones de bienestar animal. Así que tarde o temprano la industria sí o sí va a tener que estar, ¿no es cierto?, estar a la altura, en este caso de los estándares internacionales que tiene que ver con también el bienestar animal y la producción. Y haciendo una acotación, claro, en un principio cuando esta activista que escribió el libro, ¿no es cierto?, Animal Machine, fue también difícil en un principio hacer entender a la industria del bienestar animal, y se tuvo que basarse en bases científicas de cuál era, ¿no es cierto?, el beneficio de tener los animales de producción con un buen estar animal y libre de estrés, porque eso iba en directa relación, ¿no es cierto?, de la producción y la economía. Entonces, desde ahí que comienza este concepto, bueno, si los tengo bien, voy a obtener más y de mejor calidad y voy a vender más, ¿ya? Y ese es el concepto que ahora también se trata de cambiar un poco. Sí. Mira, una cosa importante también, que el bienestar animal, si bien es cierto, fomenta la productividad o favorece la productividad y la rentabilidad a través de un producto de mejor calidad, ¿cierto? Ya en la FAO, por ahí por el año 2016, en la parte de cuando se ponen las perspectivas de aquí, del 2016 al año 2025, ya se indica que los consumidores cada vez más están preocupados por los cambios relativos a la sostenibilidad, a la inocuidad de los alimentos y al bienestar animal. Por lo tanto, si estamos pensando en que todo lo que producimos va a consumo humano al mundo, alimentos para el mundo, los consumidores ya están exigiendo eso. O sea, no solamente queremos un alimento que sea rico, sabroso y que sea apetecible, sino que también esté criado
con este tipo de conceptos que yo creo que son bastante nuevos y es un desafío grande se nos viene como industria, porque va a ser parte de lo que el mismo consumidor nosotros mismos vamos a pedir. Estamos cada vez exigiendo este tipo de cosas que son obvias y de alguna forma son necesarias para poder incorporar dentro de lo que es la producción. Creo que para allá tiene que ir la cosa. Vamos en buen camino. Y Chile, digamos, el desafío de Chile, que siendo una potencia mundial en este tipo de cosas, necesariamente tiene que incorporarlo a lo largo de toda la cadena productiva para tener mejor resultado respecto a la implementación de estas prácticas de bienestar animal. Había bueno, ahí Héctor, Gustavo, no sé quién señaló de que habían algunos parámetros o indicadores para medir bienestar animal. Yo sé que en la industria acá, por lo menos de la agricultura chilena, algunos parámetros que miden el bienestar van directamente a lo que es la calidad en todo caso, ¿eh? Que va referido al pH, el músculo, electrolitos, electrolitos, glucosa, lactato, cortisol, que digamos, son indicadores de cómo estamos tratando a los animales post cosecha, la calidad de la carne. Es algo que ya se está viendo así como a la final de la cadena. Y no durante, como estamos tratándolos desde que son chicos hasta las etapas finales. Esa debería ser la preocupación. ¿Alguno de los compañeros, alguna pregunta más? No. Gustavo, Héctor, muchas gracias. Muy interesante. Gracias, profesor. Gracias, Muchas gracias, compañero. doctor. Igual, doctor, muchas gracias y un orgullo trabajar con usted, coleguita. Excelente. Así tiene que ser, pues, en el futuro. Siempre. ¿Algunos de los muchachos de la otra presentación están?